Shalom. El tema que se abordará es con el propósito de conocer más y mejor acerca del aborto. Es menester mencionar que no debe tomarse como opinión única y permitida, ya que es un tema muy delicado y solo se busca dar a conocer las citas bíblicas y los comentarios de los sabios respecto al tema. Así que no me lancen piedras ni se rasguen las vestiduras, por favor. Empezamos. El término hebreo que se utiliza para hablar del aborto es apalá, que proviene del verbo caer. El aborto es la caída de una vida potencial y de hecho el judaísmo sacraliza la vida induciendo que se puede violar todas las leyes concernientes al Shabbat para salvar la vida, incluso la de un feto. No solo es obligación transgredir las leyes de Shabbat para salvar la vida, sino que también debemos hacer el máximo esfuerzo para salvar a un feto, que como veremos más adelante no es una vida plena, lo que conocemos en palabras de Rashi como Lav Nefesh Hu. Esto en Alajot de Gedolot, en el capítulo de las leyes de Yom Kippurim. Bueno, seguimos. El valor de la vida es sagrada y por eso que como sociedad debemos procurar que cada vida y cada potencial pueda constituir una vida plena. A su vez es menester destacar la importancia que le da la tradición de Israel a la procreación. El traer vida al mundo y poblar la tierra es, según el Sefer Ajinuk, el primer precepto que le es comandado al ser humano. El primer precepto de la humanidad lo leemos en Bereshit, el cual se dice, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. En la Torah hay dos referencias respecto al aborto. Comencemos. En Bereshit, en Génesis 9:6 se dice, el que derrama sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque imagen de Hashem, él hizo al hombre. ¿Qué entendemos aquí? Bueno, él hace referencia a uno de los por qué de darle esta gran importancia a la vida. La vida es sagrada porque fuimos creados, ¿por qué? A imagen de Hashem, quien termina con una vida atenta contra la suprema creación. Quien termina con una vida así, entonces disminuye la imagen de Hashem en este mundo. Eso lo leemos en Sanedrín 57b. Aquí se interpreta que este texto habla en relación a quien daña a un feto, ya que se habla aquí de la sangre que hay dentro del hombre. ¿Y qué sangre puede haber dentro de un hombre que no sea su propia sangre, sino la demás, ¿no? ¿A qué no podemos entender de esto? Bueno, estamos obligados a decir, como instituye Rab Ismael, que es la forma de un feto. De esta forma, el Talmud sostiene que hay una prohibición general en relación al aborto, ya que el versículo de Bereshit sostiene que quien derrama aquella sangre, su propia sangre, como castigo será derramada. Quien se detiene en esta interpretación puede sacar muchas conclusiones al respecto, algunas apresuradas. Por ejemplo, comprendiendo literalmente que el judaísmo prohíbe el aborto. Sin embargo, el Rab Ben Zion Meir, quien fuera la autoridad máxima de los judíos sefaradíes en Israel de 1969 a 1954, sostuvo claramente que el aborto no está permitido sin ninguna razón. Sin embargo, por cualquier razón, incluso un justificado débil, existe el procedente y la autoridad. La segunda referencia que leemos en la escritura acerca del aborto está en Shemot, en Éxodo 21, 22 y 23. Se narra la siguiente historia, cuando algunos hombres peleen y hieren a una mujer encinta, una mujer embarazada, y esta aborta sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida. Rashi, exegeta francés del siglo XI, comenta el versículo explicando que cuando se dice sin más daño, hace referencia a que la mujer no muere a la hora de abortar, por lo cual la pérdida del feto se le considera como un daño menor, algo que se lastimó, por lo cual el atacante, el que daña, debe restituir económicamente. Sin embargo, tenemos la otra postura, que si la mujer es la que muere junto con el feto, el hombre debe dar vida por vida. Joseph Caro, el gran legislador del siglo XV, legisla que terminar con un feto es considerado un daño y no un asesinato. Eso lo leemos en Shulchan Aruch,
423.1. Joshe Mishpat. De aquí podemos derivar que un aborto significa una pérdida de un futuro potencial, mas no significa a los ojos de cualquier codificador un feticidio. Bueno, si la vida de la madre se pagaba vida por vida y la pérdida del feto se restituye económicamente, desprendemos entonces que el feto no es una vida tal como si lo es la madre. El feto no es considerado una vida, un bar kayama, recién de los 30 días de salir del vientre materno. El bebé es considerado una vida autónoma y plena. Es por ese motivo que muchas de las costumbres y leyes que rigen el duelo judío no son aplicables cuando se trata de un infante menor a 30 días. Eso lo leemos en Pirkei Avot 5.5, el cual nos dice también que 10 milagros fueron realizados por nuestros antepasados en Egipto. Y uno de ellos es que ninguna mujer murió o ninguna mujer abortó a causa del olor de los sacrificios. Bueno, en el desierto leemos que lo que sucede en el desierto, en Bamidbar, Números 14:22. Sin embargo, dice Hashem, me pusieron a prueba 10 veces y no escucharon mi voz. Durante los meses de gestación, el feto es, según la mayoría de las opiniones talmúdicas, un muslo de la madre, una de sus extremidades. El término que utiliza el Talmud, Julim 58a, es Ubar Yerej Imo, que es equivalente a lo que hace referencia a que el feto no es autónomo y que sigue siendo parte de la madre, hasta el momento en que rompe la matriz. De esta noción deducen los sabios en Yevamot 7a, que si una mujer que se convierte al judaísmo estando embarazada, el niño al nacer no tiene que convertirse, ya que el mismo es parte de ella, son uno solo. Otro ejemplo de relación visible se presenta en la Mishnah. Si una mujer está a punto de ser ejecutada, uno no espera hasta que ella dé a luz. De esta noción derivamos que el feto no es una vida autónoma, sino que él mismo sale del cuerpo de la madre y de esta manera se convierte en una entidad autónoma y una vida plena. Repasemos entonces las diferentes etapas en el proceso de gestación. Desde que se forma el cigoto hasta los 40 días de existencia, el mismo es considerado meramente agua. Maya Bealma, dice el texto talmúdico en Yevamot 69, ni siquiera es un feto, es agua, es líquido, todavía no es una extensión del cuerpo. Los sabios también dictaminan, curiosamente, que se considera una mujer embarazada desde los 3 meses de gestación. Talmud babilónico, Nida 8b. De esta idea quizás se deriva la práctica común de muchas mujeres de no contar que están embarazadas sino después de los 3 meses. ¿Han escuchado de eso? Que dicen, no digas hasta que se logre, ¿no? Decimos ahí. Bueno, la Mishnah, un texto fundamental, habla acerca o da una explicación legislativa del aborto. A una madre le es duro tener a un hijo, se le golpea el vientre y se le saca órgano por órgano para que viva la madre. Si sale la mayor parte del cuerpo, que es la cabeza, no acostumbramos a hacer esto porque no reemplazamos una vida por otra. El principio que signó a los códices judíos durante la Edad Media fue el siguiente: el aborto está permitido solo en casos donde la vida de la madre corra un peligro real, no como ahora, ¿no? Pero bueno, si el feto pone en peligro la vida, este puede ser terminado para que la madre viva. Si se considera que el feto es una vida en razonamiento, no tendría sentido, ya que dijimos que el mismo sale del cuerpo de la madre y no podemos poner la vida de la madre en riesgo, ¿no? Por eso es que se dice de alguna forma que se reemplaza. Joseph Caro, Shulchan Aruch y Maimónides hablan acerca de esto, del asesinato, y codifican que el feto es considerado un rodef, un perseguidor. Es decir, el feto que amenaza la vida de la madre debe ser terminado. Y no es una posibilidad, sino es una obligación. Se le considera una agresión que debe ser interrumpida para evitar la pérdida de la madre. Es algo fuerte. Y bueno, para terminar les voy a mencionar cuáles son las leyes del aborto que están escritas. Una mujer que abortó un embrión cuyos órganos aún no alcanzaron a formarse, esto es dentro de los 40 días posteriores a la fecundación, no se impurifica con la impureza del nacimiento, sino con la de nidá.
Por lo tanto, cuando termine el sangrado que interrumpa la impureza, cuente 7 días limpios y procede a efectuar la inmersión ritual y purificarse. En caso de que el aborto haya tenido lugar cuando los órganos ya se habían formado, esto es tras haber pasado el desarrollo correspondiente a lo que leemos como 40 días posteriores a la concepción, el aborto causa impureza de nacimiento. Si el feto era de varón, la impureza durará 1 semana y si fuera de niña, 2. Y haber duda respecto si el feto era niño o niña, tal como ocurre, ¿verdad? En numerosas ocasiones que no se sabe, entonces se recurre a que la impureza debe durar 2 semanas. Esto de acuerdo a Shulchan Aruch 194.3. Sin embargo, por lo general, tras un aborto en esta etapa, el sangrado se extiende por más de 1 semana, de modo que de otras maneras no resulta posible purificarse antes de que transcurran 2 semanas. ¿Qué se debe hacer? Se profana el Shabbat para salvar a un feto que se encuentra en el vientre de la madre, aunque tenga menos de 40 días. Pinei Alajá 27.3. Por tanto, un bebé que nace con problemas y fallece dentro de los 30 días posteriores al alumbramiento, hay juristas que entienden que no es un preceptivo enterrarlo, por cuanto se considera como un efel nacido no viable y no es mivá sepultar. Shulchan Aruch Haim 526, 9 y 10 nos lo dice. Les repito, son temas delicados, solamente pretendo dar la cita respecto a ello, ¿ok? Por otra parte, otras autoridades sostienen que es preceptivo enterrar a los nefalim, a este tipo de seres, de fetos, de bebés, incluso en el caso de que un bebé no nació meses antes, en caso de que tenga forma humana, es preceptivo sepultarlo. Se acostumbra a adoptar la actitud estética y darle sepultura a un feto que tiene forma humana a través de la Hebraj Hadishah y sin la participación de los padres para evitar una angustia. En numerosas ocasiones, una vez que se produjo un aborto espontáneo, la recomendación es efectuar el raspado de los restos del embarazo para asegurar la recuperación del útero, de modo que se pueda volver a tener, a lograr que la madre pueda tener un futuro embarazo. Bueno, que Boreolam las bendiga, las cuide y que Él nos dé sabiduría en tomar todas las decisiones que debemos de tomar y que ninguna mujer de Am Israel llegue a este proceso de aborto. Shalom.